Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Con una historia de más de 3000 años, Atenas, la capital de Grecia, es un monumento en sí misma y una de las ciudades europeas más animadas. Con su mundialmente famosa Acrópolis y su historia antigua, Atenas puede robar el corazón de cualquier amante de la cultura. Pero una vez que hayas visitado los monumentos emblemáticos y te hayas cansado de las multitudes, la emoción no termina aquí, hay mucho más para ver y hacer en Atenas. ¿Quieres conocer Atenas más allá de la Acrópolis y las ruinas arqueológicas? Pues acompáñanos a descubrir las zonas más pintorescas de Atenas y otras atracciones insólitas y curiosas de la capital griega. Monastiraki es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Atenas, y el lugar perfecto para tener el primer contacto con la ciudad. Desde la ocupación turca, Monastiraki ha sido la zona comercial y sigue pareciéndose a un zoco árabe. Las calles estrechas y laberínticas están repletas de tiendas, tabernas y vendedores ambulantes. En cuanto a los lugares emblemáticos de la zona, aquí se halla el Ágora Romana, la Biblioteca de Adriano y la Stoa de Átalo. El nombre de la zona era Monastirion, heredado de la pequeña iglesia que se ubica justo en la plaza. La iglesia de la Pantanasa alguna vez fue llamada el Gran Monasterio, y hoy se la conoce comúnmente como Monastiraki. Plaka es otro pintoresco barrio de Atenas conocido por sus coloridas casas, calles estrechas y tabernas tradicionales. La mejor manera de ver Plaka es simplemente pasear por sus calles, divisando la Acrópolis entre edificios neoclásicos, iglesias bizantinas, cafés, restaurantes y tiendas de souvenirs. Aunque el barrio de Plaka, igual que Monastiraki, está bastante comercializado, sigue siendo posiblemente el barrio más bonito del centro de Atenas. La mayoría de los restaurantes son lugares turísticos típicos, pero la calidad de la comida no es mala en algunos de ellos. En el próximo vídeo te recomendamos restaurantes y tabernas donde podrás disfrutar de la cocina griega. La linterna de Lisícrates se encuentra en el borde de Plaka. En la antigua Atenas, en el teatro de Dionisio se organizaban concursos teatrales. En 334 a.C. un tal Lisícrates ganó el premio y, siguiendo la costumbre de la época, construyó un monumento sobre el que se colocó el trofeo. Justo debajo de la ladera norte de la Acrópolis y encima de Plaka se encuentra Anafiotika, un pequeño barrio de pequeñas casas encaladas, construidas según la arquitectura cicládica. En 1840, constructores de la isla de Anafi llegaron a Atenas para trabajar en el nuevo Palacio Real y en las excavaciones alrededor de la Acrópolis. Aprovechando una ley que decretaba que si podías levantar una estructura entre el atardecer y el amanecer, la propiedad pasaba a ser tuya, estos constructores levantaron apresuradamente casas en la empinada ladera. Llamaron a su asentamiento Anafiotika, pequeña Anafi, en recuerdo a su isla. Pasear entre estas casas te hará sentir como si te hubieras transportado a una isla griega. El barrio ateniense Exarquia es pintoresco y hogar de tabernas baratas y clubes de rock. Exarquia ha sido retratado como una guarida de anarquistas y delincuentes que viven en un vecindario que está más allá de la ley. Quizás la etiqueta es exagerada, pero aún así no te recomendamos pasear por Exarquia por la noche. En noviembre de 1973, unas decenas de estudiantes se reunieron en la Universidad Politécnica de Atenas para manifestarse en contra del gobierno totalitarista de Grecia. En pocos días el grupo había crecido a varios miles. Las autoridades intentaron aplastar la rebelión y hubo mucho derramamiento de sangre en toda la ciudad. Los rebeldes derrocaron el gobierno y se celebraron elecciones libres.
En recuerdo a las víctimas, la escultora griega Agamenón Markis creó una cabeza de bronce como monumento a todos los que murieron en el levantamiento. La escultura se colocó junto a la puerta de la Universidad Politécnica, lugar de inicio de la rebelión. No muy lejos de Exarquia se halla el Museo Arqueológico Nacional, el museo más grande de este tipo en Grecia y uno de los más importantes del mundo. Los objetos ofrecen una visión completa de la civilización griega desde la prehistoria hasta el período clásico y la antigüedad tardía. La hermosa máscara de Agamenón es quizás uno de los artefactos más emblemáticos que se exhiben en el museo. La pieza se ha asociado con el legendario rey Agamenón, comandante de las fuerzas aqueas en Troya. Sin embargo, investigaciones recientes han fechado la máscara alrededor del siglo XVI antes de nuestra era, anterior al período de la Guerra de Troya en unos 400 años. Esta magnífica estatua de bronce data del año 460 a.C. aproximadamente. No se sabe con seguridad si representa a Zeus o a Poseidón. La duda existe porque la estatua ha perdido el objeto que estaba a punto de lanzar. Si era un tridente estaríamos frente a Poseidón. En cambio, si era un rayo, sería Zeus. El caballo y el jinete, también conocido como el jinete de Artemision, es una obra maestra del arte griego antiguo fechada alrededor de 140 a.C. La composición dinámica y la fina artesanía muestran el dominio de la escultura de bronce de la era helenística. El Jardín Nacional es el pulmón verde del centro de Atenas y hogar del Zapeion. Los atractivos senderos ofrecen un respiro de las concurridas calles, un lugar ideal para esconderte del sol ateniense. En el borde del jardín se encuentra el Zapeion, al que puedes entrar para echar un vistazo si no está en uso. El Zapeion fue el primer edificio del mundo construido específicamente para los Juegos Olímpicos modernos. El imponente e impresionante Estadio Panathinaiko es un hito de Atenas con una gran importancia histórica y cultural desde la antigüedad. El Estadio Panathinaiko también es conocido como el Kalimármaro, que significa mármol hermoso. El antiguo estadio fue construido alrededor del año 330 a.C., sobre otro anterior de madera. Aquí se celebraban los Juegos Panatenaicos, un festival religioso y deportivo en honor a la diosa Atenea. Fue ampliado y reconstruido totalmente en mármol a mediados del siglo II después de Cristo, por Herodes Ático, un rico senador romano nacido en Grecia. El estadio habría tenido capacidad para unas 50.000 personas. Más tarde, acogió luchas de gladiadores, y tras la caída de Roma se usó como cantera hasta quedar en ruinas. Los restos de la antigua estructura fueron excavados y restaurados para los Juegos Olímpicos de 1870. Hoy en día, el estadio alberga varios eventos culturales y deportivos durante todo el año, y ofrece a todos los que vienen muchas fotografías instagrameables. No te vayas sin tomarte una foto en uno de los podios de premios. Muéstrales a tus amigos que eres un verdadero campeón olímpico. La relativamente moderna Catedral Metropolitana de Atenas domina la amplia y céntrica Plaza Mitropoleos. El día de Navidad de 1842, el rey Otón y la reina Amalia de Grecia colocaron la primera piedra angular de la Catedral Metropolitana de Atenas. Para su edificación se utilizó material proveniente de más de 72 iglesias demolidas, lo que significa aún más que la catedral fue creada por y para Atenas. Pero por muy imponente y luminosa que sea la catedral, la diminuta iglesia que se encuentra justo a su lado le quita el protagonismo.
Se trata de la encantadora Panagia Gorgoepikos, que a pesar de su reducido tamaño atrae a los visitantes como un imán. Lo que hace único este templo es que fue construido con fragmentos de monumentos de diferentes periodos históricos, desde la época clásica hasta la era bizantina. Los artífices combinaron las piezas con gran imaginación y gusto exquisito, logrando un conjunto armonioso. Entre todas las iglesias bizantinas que aún se conservan en Atenas, este pequeño y pintoresco santuario tiene la distinción de ser el único rodeado por completo de un edificio moderno. Curioso, ¿no? La iglesia de Agia Dynami, Santo Poder, fue construida en el siglo XVI. En la década de 1950, el gobierno griego intentó obtener el terreno en el que se encontraba la iglesia para construir la nueva sede del Ministerio de Educación y Religión. Desde luego no deja de tener gracia. La Iglesia Ortodoxa se negó, por lo que se decidió construir sobre ella. Posteriormente el ministerio cambió de sede y el edificio gubernamental se transformó en el Hotel Electra Metrópolis. La iglesia Panagia Kapnikarea es un espléndido ejemplo de arquitectura bizantina del siglo XI, que contrasta con la arquitectura moderna que la rodea. La iglesia tiene un nombre bastante inusual. Se sospecha que Kapnikarea se debe al impuesto bizantino kapnikon, aplicado a los edificios residenciales de los cuales se emitía humo procedente del hogar. El nombre también podría derivar de la palabra kapnismeni, que significa ahumado en griego, debido a las marcas de fuego que son evidentes en el interior. La colina Filopapo es el lugar ideal para pasear, especialmente al atardecer. El sitio también se le conoce como Colina de las Musas, porque se cree que aquí los antiguos griegos adoraban a las 9 musas, las diosas de las artes y las ciencias. Además de un agradable parque arbolado, en Filopapo se encuentran varios restos arqueológicos y lugares de interés, como la prisión de Sócrates. Según la creencia popular, Sócrates habría pasado en estas cuevas sus últimos días junto a su familia. En realidad, esto es bastante improbable. Los historiadores creen que estuvo encarcelado en un edificio ubicado en la esquina suroeste del Ágora de Atenas. Lo que sí es cierto es que durante la Segunda Guerra Mundial las cuevas se utilizaron como escondite de antigüedades procedentes de la Acrópolis y del Museo Arqueológico Nacional, con el propósito de salvaguardarlas del saqueo nazi. Aunque su nombre y sus majestuosas esculturas evocan pensamientos de la antigua Grecia, el primer cementerio de Atenas ni siquiera tiene 200 años. Es el cementerio oficial de la ciudad y se fundó en 1837, poco después de que se estableciera el Estado griego moderno. El cementerio es una maravillosa combinación de parque y museo gracias a los imponentes pinos y cipreses y a las majestuosas esculturas románticas y neoclásicas esparcidas por todas partes. El cementerio es un lugar bastante prestigioso para ser enterrado. Aquí se pueden encontrar las tumbas de políticos importantes, incluidos un puñado de primeros ministros, artistas, actrices, poetas y músicos griegos. Desde luego es una visita insólita, además de gratuita. Seguramente nos hemos dejado muchos lugares insólitos para visitar en Atenas, pero aún así esperemos que hayas disfrutado del vídeo y que te hayamos inspirado a planificar una visita a la capital de Grecia. ¿Nos hemos ganado tu like? Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.